¿Qué tal? Buenas noches. Quiero ir saludando a todas las personas que ya se están conectando. El día de hoy estamos viernes 18 de septiembre de 2020, ya 10 y media de la noche, ya bastante tardecito. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante. Va a ser una transmisión relativamente corta en la que vamos a comentar algo sobre un tema que es bastante interesante, el tema de faltas leves y la sanción de amonestación prevista en lo que es la ley de servicio civil, ¿no? Un tema relacionado al campo de disciplinario, ¿no? Disciplinario en la ley de servicio civil, que son los procedimientos que se siguen para poder sancionar a un servidor, ¿no? A alguien que tenga un vínculo laboral con el Estado. Eh, a faltas leves, ¿no? A diferencia de las faltas que sí están en la ley del servicio civil, son faltas que, digamos que tienen una magnitud o una gravedad eh, que no la hace merecedora de una sanción de suspensión o una destitución como sí está reservado para determinadas faltas que sí están en la ley, en la que sí se inicia un procedimiento administrativo disciplinario que podría conllevar a la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta un año y en otros casos la sanción de destitución. En lo que es las faltas leves, no ocurre eso. Esto podría ser iniciar su procedimiento con el objeto de imponer una sanción de amonestación. Eh, entonces, básicamente, por ahí viene el tema del día de hoy. Hay muchos procesos que se han iniciado y han terminado en la nulidad porque precisamente no han sido llevados conforme a lo que tiene que verse. He preparado algunas diapositivas para compartirlas con ustedes. Igual, si tienen alguna pregunta relacionada al tema del día de hoy, pueden hacerla durante la transmisión de la clase, ¿ya? Entonces, bien, vayamos a lo que les he preparado para el día de hoy. Faltas leves y sanción de amonestación en la ley de servicio civil. Bueno, para los que no me conocen todavía, soy José Luis Bautista, soy abogado y me dedico pues, a ver temas de derecho laboral público, derecho disciplinario en este espacio que hemos denominado enfoque laboral, ¿ya? A propósito, ha salido un precedente administrativo de Servir que desarrolla este tema. Ya esto ha salido en junio de este año, junio de 2020, ha salido este precedente administrativo que regula lo que es la tipificación de faltas leves en el Reglamento Interno de Servidores Civiles, el RIS, y su distinción con las faltas previstas en la ley 30.057, que es la ley de servicio civil. Eh, Tipificación es igual a redacción o previsión, ¿ya? Y hago esa precisión para las personas que no son abogados y que están viendo la transmisión, de repente son estudiantes de derecho, de repente son profesionales de otra carrera, ¿no? Cuando la norma hace referencia a falta tipificada o tipificación de faltas, no es otra cosa que la redacción de faltas, ¿ya? Es como si, por ejemplo, la persona va al restaurante y pide, por ejemplo, no sé, vas a una cevichería, ¿no? Pongamos, vas a una cevichería, no se podría pasarnos por la cabeza de repente pedir un pollo a la brasa, ¿verdad? En una cevichería, ¿no? O lo mismo ir a una pollería y pedir de repente un ceviche. Entonces, ¿qué es lo que uno pide? Es la carta, ¿verdad? Entonces, en la carta va a estar todos los platos posibles a poder pedir. Lo mismo ocurre cuando nos referimos al tema de las sanciones, porque las sanciones van a estar tipificadas o redactadas a modo de una carta
previa, obviamente, previa a la conducta que se pretende sancionar, y no se va a emplear otros supuestos no regulados en esta carta, en esta ley, que no estén previamente descritos, ¿ya? Entonces, similar al caso que le decía, el caso del restaurante en el cual la persona va a pedir, y lo que pide es la carta para poder ver qué cosa es lo que puede pedir. Ocurre lo mismo para el tema disciplinario, en la que la entidad, para sancionar a un trabajador, solo va a hacer referencia a las faltas descritas en la ley. Es decir, no puede ir más allá. Podría ser una conducta de repente que nos parezca que podría ser merecedora de un procedimiento administrativo disciplinario, pero si no se puede tipificar o no está redactada, mal podría iniciarse un procedimiento disciplinario cuando esta conducta no se adecua a esta redacción. Entonces, ahí viene el problema de que muchas veces las entidades públicas inician un procedimiento a pesar de que no se adecua la conducta a las faltas descritas, o es decir, a las faltas tipificadas, y más adelante termina en una nulidad cuando llega al Tribunal de Servicio Civil. Pues bien, esta resolución de sala plena 005-2020, Servir TSC, hace énfasis a este tema de lo que es faltas leves en el RIS, ¿no? El RIS es el reglamento interno que deben tener las entidades. Ya hemos referido hace un momento, el artículo 88 de la ley refiere las sanciones aplicables, ¿no? ¿Qué sanciones son previstas? A imponer una sanción de amonestación verbal o escrita, una suspensión sin goce, sin trabajo, sin pago, obviamente, porque con pago vendrían a ser unas vacaciones, que va desde un día hasta un año. Y la sanción de destitución. En la parte inferior vemos que indica toda la sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo. En el legajo va a ser pues el archivo donde esté todos los méritos y los deméritos del trabajador, ¿no? Todo trabajador tiene un legajo, ¿no? En el legajo se van a archivar todas las sanciones y los méritos que pueda tener un trabajador. Pero no es tan cierto que toda sanción deba estar en el legajo, ¿no? Recuerden de que para la amonestación, que puede ser verbal y puede ser escrita, en la verbal no se deja antecedentes. En la sanción de amonestación verbal no va a estar en el legajo. Entonces se rompe esa regla de que toda sanción deba estar en el legajo del trabajador. La otra cuestión que rompe las reglas respecto a la amonestación verbal es que por principio, para imponer una sanción a un trabajador debe iniciarse un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Previo procedimiento administrativo disciplinario se impone la sanción. ¿Por qué? Porque con eso se cautela a que el trabajador ejerza su derecho a defensa. En la sanción de amonestación verbal no ocurre eso. No es necesario iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. La entidad, en este caso, a través del jefe inmediato, impone la sanción de amonestación verbal. Se entiende que es por una falta leve, pero no hay un estadio en la cual el trabajador haga ejercicio de su derecho a la defensa. Es decir, el trabajador, no hablamos de un descargo verbal, ¿no? Previo a la sanción de amonestación verbal. Y en el caso que el trabajador no esté de acuerdo con esta sanción de amonestación verbal, no puede recurrir, es decir, no puede impugnar esta sanción de amonestación verbal. Sería impensable que un trabajador formule apelación a la amonestación verbal, ¿verdad? Entonces, vemos varias cuestiones que en realidad hacen que esta sanción de amonestación verbal no es propiamente una sanción, ¿no? El artículo 89, ¿qué nos indica sobre la amonestación? Nos indica que la amonestación puede ser verbal o puede ser escrita,
La verbal se efectúa o la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita, la sanción se aplica previo procedimiento administrativo disciplinario, es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien a sus veces. Es decir, para la sanción de amonestación verbal, no requiere un inicio de proceso administrativo disciplinario. Solo se requiere para la sanción de amonestación escrita. En el caso de la sanción de amonestación escrita, que sí se inicia un proceso administrativo disciplinario y quien impone la sanción es el jefe inmediato, pero quien va a oficializar esta sanción es recursos humanos, es decir, el jefe inmediato inicia el proceso administrativo disciplinario, evalúa los descargos e impone la sanción, decide la sanción de amonestación escrita, pero es recursos humanos quien oficializa, quien comunica esta sanción de amonestación escrita, ¿ya? Entonces, a ver, sigamos. En el caso de que el trabajador no se cuente conforme con la sanción de amonestación escrita, puede impugnarla, pero ¿quién la ve? La ve jefe de recursos humanos en vía de apelación. Es decir, la sanción de amonestación escrita, una apelación no llega al Tribunal del Servicio Civil, solo se agota en la misma entidad, ¿ya? Quien inicia y sanciona la amonestación escrita es el jefe inmediato, ¿ya? No es una autoridad diferente. Por regla general, quien instruye, quien inicia el proceso disciplinario no es quien emite la sanción, pero para la sanción de amonestación escrita, los dos roles, el rol de instructor y el rol de sancionador, recaen en la misma persona, en este caso del jefe inmediato. Porque recursos humanos lo que hace es oficializar la sanción, es decir, podría de repente el jefe inmediato equivocarse e imponer una sanción eh, eh, que podría generarse una nulidad, pero recursos humanos no va a calificar si esta sanción está bien dada o no. Recursos humanos lo que hace es oficializa esta sanción impuesta por el jefe inmediato, ¿ya? Para sanción de amonestación escrita. Bien, sigamos. El artículo 98 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil ha previsto algo bastante interesante que señala las faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria, artículo 98.1, la comisión de alguna de las faltas previstas en el artículo 85 de la ley, que es el artículo que regula las faltas que son sancionadas con suspensión o con destitución, en la presente ley, y el reglamento interno de servidores civiles del RIS para el caso de faltas leves. Es decir, ese artículo 98 indica que las entidades son las que tienen que regular, tipificar. Cuando dice tipificar, tiene que describir qué conductas podrían ser pasibles de sanción de amonestación escrita. ¿Por qué? Porque para las sanciones de suspensión y destitución están previstas otras sanciones en el artículo 85. Entonces, mal sería de que se pueda iniciar de repente un proceso disciplinario considerando como posible sanción una amonestación escrita para las faltas previstas en el artículo 85, ¿verdad? 85 de la ley. Pero esta habilitación, esta suerte de habilitación y de decir de que las entidades también puedan tipificar, de que las entidades también puedan crear nuevas faltas, no lo hace la ley, lo hace el reglamento. Eso podría generarnos más adelante problemas en tema de si está la entidad legitimada o no. Consideramos que sí, ¿verdad? Y esto por una sencilla razón. Nos vamos a la Constitución Política del Perú, en lo cual señala ya lo siguiente.
eh, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Vean, la Constitución política lo que señala es que nadie va a ser procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Este principio de legalidad, principio de que la persona no pueda ser sancionada por hechos o conductas que no estén previamente reguladas. No solo se aplica para procesos judiciales, sino también para procedimientos administrativos, en este caso para procedimiento disciplinario, también se aplica, pero la norma hace referencia a que estén previamente calificados en la ley, ¿ah? Y entendemos que no toda disposición normativa tiene ese rango de ley. Entonces, esto podría generar problemas más adelante. Indudablemente que sí, ¿verdad? El artículo 248, siguiendo de la misma línea de la Constitución política, este tuvo de la ley 2744, de la ley de procedimiento administrativo general, en el artículo 88, referida a principios de la potestad sancionadora administrativa, señala que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales. Uno, referido a la legalidad, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de consecuencias administrativas a título de sanción que son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán privación de la libertad. Este artículo, que es acorde a lo que indica la Constitución política, nos presenta algo muy interesante que es resaltado en rojo, en color rojo, que nos señala que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, solo por normas con rango de ley. ¿Y qué normas tienen rango de ley? Entonces ahí viene el detalle, ¿no? De que no todas las normas tienen un rango de ley, las leyes, los decretos legislativos, pero si vamos a otro tipo de normativa, como en este caso ha sucedido o sucede, que esta facultad de poder tipificar faltas disciplinarias a las entidades no está prevista en la ley de servicio civil, sino está prevista en el reglamento de la ley de servicio civil. Es decir, quien legitima o quien le ha dado a la entidad la posibilidad de tipificar faltas leves no es la ley de servicio civil, sino es el reglamento de la ley de servicio civil. Entonces, esto iría acorde a la Constitución política y acorde al tubo de la ley de procedimiento administrativo en general. Consideramos que no, porque la redacción es bien clara. La redacción te indica que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora, con normas con rango de ley, es decir, tendría que, no sé, la ley de servicio civil de repente conceder esa facultad de que las entidades públicas en su rol de empleador puedan tipificar faltas leves, sancionables con sanción de amonestación escrita. En este caso no ha sucedido eso porque es el reglamento de la ley de servicio civil quien habilita a las entidades a poder tipificar faltas leves. No es una norma con rango de ley, es el reglamento de la ley de servicio civil que no tiene el mismo rango. Entonces, ¿es legítimo esta habilitación a que las entidades tipifiquen? Consideramos particularmente que no. No ha sido observado por servir ese tema todavía. Me imagino que más adelante podría verse. Vamos a ver si podemos proyectar el precedente.
A ver, estamos viendo en pantalla lo que es la resolución de sala plena 005-2020 Servir, que regula esto de este precedente referidos a la tipificación de faltas leves. Si tienen alguna pregunta, chicos, pueden hacerla durante lo que queda de clase. Tenemos unos 10 minutos más, y terminamos, porque ya estamos 10:40, estamos muy tarde. Saludo a todas las personas que están conectadas a esta hora. Como les comentaba, estamos viendo el tema de faltas leves y lo que es la sanción de amonestación escrita el día de hoy. Bien, este precedente lo que hace referencia es lo siguiente: entre las cosas, digamos que no ha hecho nada nuevo, porque ha recogido la postura de Servir que ya se venía teniendo hace bastante tiempo. Enfoquémonos a las partes previstas como precedente. Considerando 21 señala que el incumplimiento de ciertas obligaciones contenidas en el Reglamento Interno de Servidores Civiles en el RIS da lugar a la configuración de faltas pasibles de ser sancionadas con amonestación verbal o escrita, ¿ya? Un aspecto relevante a tener en cuenta es que el nivel de gravedad o lesividad de las conductas que dan lugar a faltas debe ser el mismo. No dice nada más. Bueno, entre las faltas que podrían ser consideradas faltas leves, refiere que es no portar photocheck, por ejemplo, durante el horario de trabajo, dejar los equipos eléctricos encendidos, omitir el marcado de ingreso o salida del trabajo y como contraposición, las faltas que sí son previstas como faltas graves, ¿no? Entonces, en el considerado 25, Servir lo que dice que el Reglamento Interno de Servidores Civiles del RIS debe comprender aquellas faltas cuyo nivel o grado de lesividad no sean de considerable gravedad, ¿no? No dice nada más. Y el argumento para esta habilitación de la tipificación es que se ha previsto en el reglamento general de la ley del servicio civil esta facultad a que las entidades puedan tipificar, ¿no? Y acá estoy resaltando esa partecita que quiero que vean. En efecto, atendiendo a los múltiples supuestos de faltas leves que pueden presentarse al interior del funcionamiento de las entidades, el artículo 129 del Reglamento General de la Ley 30.057 les ha delegado la tipificación de dichas faltas que, por cierto, deben ser de mínima gravedad para que sean comprendidas en el Reglamento Interno de Servidores Civiles. La pregunta del millón: ¿y dónde está la ley que delega a las entidades esta facultad de poder tipificar faltas leves? La respuesta es que no hay, no ha previsto, por lo menos la ley no le da esa facultad a las entidades de poder regular o prever en su RIS faltas leves. Y es por eso de que esto podría traer serios problemas más adelante, porque las entidades podrían de repente recoger faltas sin una habilitación. Es decir, faltas que más adelante podrían ser deslegitimadas y poder observarse esa facultad disciplinaria que podrían tener las entidades públicas, ¿no?
Recuerda de que las faltas que se han previsto que puedan habilitarse, que puedan legislar las entidades, que puedan tipificar, es solo faltas leves, faltas que sean sancionadas con amonestación escrita nada más. ¿Ya? Pero aún así, incluso siendo amonestación escrita, hay esa observación que hacemos esta noche, ¿ya? Bueno, hemos llegado ya a la parte final de la clase. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla. Como les comentaba, es una transmisión súper breve. Hemos estado una media hora para poder compartir este tema de lo que es faltas leves y la sanción de amonestación escrita, ¿no? Esto a propósito de este precedente administrativo emitido por Servir hace poco, emitido por Servir en junio. Bueno, en vista que no hay preguntas, eh, agradecerles por estar conectados hasta esta hora. Y ya estamos casi a las 11 de la noche. Agradecerles por estar conectados y conmigo será hasta una próxima oportunidad. No se olviden de pasar por el canal de YouTube. Tenemos varios videos, los que se suben en Facebook y otros que no se suben. También pueden encontrar todo este material desde hace varios años en nuestro canal de YouTube Enfoque Laboral. Pues bien, que pasen un buen fin de semana y nos vemos en un próximo video.